Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo de Desconocidos del Arte vamos a hablar sobre el arte povera o el arte pobre. Es un término que viene de una palabra italiana. El arte povera significa eso, arte pobre. Y quiero sobre todo destacar un poco pues en qué consiste este arte povera, este arte pobre. Y quiero también en este caso hablar un poco de algunos artistas que destacaron en esta corriente y centrarme también en algunos personajes también de España, ¿no? Porque muchas veces este arte povera, aparte de que es bastante desconocido en algunos ámbitos de la historia del arte, no se le da la visibilidad que a lo mejor también merece, y sobre todo de artistas españoles, como es una vanguardia que surge en Italia, como que artistas españoles se les desconoce, y también quiero dar visibilidad a algunos de ellos, sobre todo a una mujer. Pero bueno, vamos poco a poco desgranando un poquito lo que es el arte povera, ¿no? Como os digo, este arte es un arte que describe un tipo de arte de vanguardia. Está hecho con materiales sin valor, con objetos de la calle. Son obras de arte realizadas con tierra, con madera, con trapos, con periódico, con objetos de la vida cotidiana y objetos en desuso, objetos basura, que podríamos decir, ¿no? Destacó, como os decía, en Italia un grupo de pintores y escultores de vanguardia en los años 1960. Este grupo fue promovido por Germano Celant, que ya falleció además el año pasado, en abril de 2020, como consecuencia del coronavirus. Pero como curiosidad también deciros de Germano Celant que colaboró muchísimo con el Museo Guggenheim de Bilbao para conseguir hacer algunas exposiciones como de Andy Warhol y otros artistas. O sea que es una figura bastante importante que ya, como os digo, nos dejó el año pasado en abril del 2020 por coronavirus. Pero bueno, él fue quien promovió este movimiento artístico e incluso comisarió la primera exposición que se hizo sobre esta vanguardia en Génova en el año 1967, ¿no? Fue como el promotor de este movimiento artístico. Es un género que es revolucionario, ¿no? Porque es libre de convencionalismos, es un arte que se inspira en movimientos anteriores, está relacionado siempre con el radicalismo político europeo que había en la época y las protestas callejeras, ¿no? Os digo nuevamente que esto nace en Italia en el año 1960, y la crisis política que había en Europa durante esos años pues hace que nazca este tipo de vanguardia, ¿no? El objetivo de este arte povera pues era romper la barrera entre el arte y la vida, ¿no? Era como su base y su manera de hacer las obras de arte, ¿no? Es un arte además de ensamblaje, que podemos decir, ¿no? Como os decía, utilizan materiales de la vida cotidiana para conseguir obras realmente impactantes, ¿no? Para el espectador. Es un proceso, este arte, de experimentación continua, ¿no? Están preocupados por las cualidades físicas del medio y los materiales, ¿no? Tienen ecos del dadaísmo, podemos verlo, pero le dan un mayor tratamiento más intelectual y más emotivo, ¿no? a este arte, ¿no? Como os decía, como materiales servían objetos de los más variopintos: carbón, arena, maderas, vidrios, metales. Los colgaban en paredes, en láminas metálicas, y hacían superficies varias, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Como artistas destacados, aparte de los que hemos visto a lo largo de la semana en los posts que os pongo a diario, os quiero comentar también a otras dos figuras que me parecen muy interesantes, que son Michelangelo Pistoletto y Yanis Kournilis, ¿no? Yo creo que son también ejemplos de artistas de este movimiento que hay que destacar, ¿no? Pero en general este arte este arte povera, este arte pobre, era lo que quería decir, es un arte en el que pocos artistas han logrado establecerse y conseguir una reputación duradera, ¿no? Es un arte que, como os digo, se convirtió en parte de las vanguardias posmodernas, y podemos ver ejemplos de muchas de estas obras de arte povera en muchos museos a nivel internacional, ya sea en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en la Galería de Arte de Ontario en Toronto también hay ejemplos de arte povera, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o incluso en el Museo de Arte Contemporáneo de Castello de Rivoli, ¿no? en Italia, ¿no? Pero como os comentaba, en España también el arte povera llegará a mediados de los años 60, casi a finales, ya en el 1969, y llega con una serie de artistas muy destacados que crean incluso además un movimiento que es el del que me quiero centrar a lo mejor un poquito más,
Y estos artistas son Antoni Llena o Ángel Llobé, ¿no? Ellos crearán actividades en el jardín de Madusier, y este Madusier será el grupo y el nombre con el que se conocerá este grupo de artistas de arte vanguardista dentro del, del movimiento povera, ¿no? De este arte povera, del que os quiero destacar sobre todo la figura de una mujer, que es Silvia Gubén, que os animo a que también busquéis información sobre ella, porque fue una pionera, ¿no? Ya no solo como mujer, sino que dentro de estas vanguardias y de este movimiento de arte pobre fue un símbolo, ¿no? para todo lo que se pudo hacer y se realizó incluso, ¿no? En su casa, ¿no? Junto con Jordi Galí, ¿no? Son unas figuras realmente interesantes de las que os invito a que busquéis información, ¿no? Para profundizar sobre el arte povera sí que es cierto que hay poca bibliografía. Yo os invito a que busquéis en las revistas científicas que publica la Universidad a Distancia, la UNED. Ahí sí que podéis ver algunos artículos para profundizar un poco más sobre el arte povera, porque sí que es cierto que eso, que bibliografía hay muy poquita, o yo en este caso a lo mejor no he conseguido encontrar toda la bibliografía como me hubiera deseado para este tipo de, para tratar este tema, ¿no? de una manera a lo mejor un poquito más amplia, ¿no? Pero como os decía, sí que me voy a centrar un poquito en la figura de Silvia Gubén, ya no porque sea mujer, sino porque es una mujer que en los años 70, ya os digo, 1969, en los años 70 en nuestro país, con todo lo que se estaba viviendo en España en esos años, una mujer diera voz a este grupo de artistas de vanguardia, de sacar a relucir este arte povera, ¿no? Este arte, pues a lo mejor más guerrero, vuelvo a decir, ¿no? Entre comillas, más insustancial, más extraño también para lo que se veía en la época, ¿no? Es una mujer muy interesante, destaca por participar, eso como os digo, en el origen de este grupo de artistas con estas ideas estéticas tan fuertes, ¿no? Y tan marcadas, y tan innovadoras, ¿no? También para la época, y que incluso a día de hoy nos pueden chocar, ¿no? Este tipo de artes, ¿no? Entonces es una de las mujeres que crea una de esas primeras muestras, ¿no? Sobre este movimiento aquí en nuestro país, y ya os digo, es una figura a la que quiero resaltar, y os invito a que busquéis información sobre Silvia Gubén, porque realmente merece la pena, ¿no? Pero bueno, en principio y en definitiva, este arte povera lo que quería era eso, es un arte transgresor que llega a Europa en un momento de crisis política muy importante en las calles, de muchas protestas, y es una manera ellos también de reivindicar un arte nuevo, un arte con mucha fuerza, un arte que nos dice que con materiales de la calle podemos realizar obras artísticas realmente impresionantes, y que os invito a que busquéis información y investiguéis, porque es un arte que es también un desconocido, ¿no? Es un poco un arte, como mismamente la palabra indica, ¿no? Un arte pobre, y que parece que no se le da la relevancia y la importancia que tiene en la sociedad, ¿no? Así que os invito también a buscar información sobre el arte povera. Imágenes sí que tenemos muchas, y buscando por los artistas también podéis encontrar más información, ¿no? Yo por mi parte, como os digo siempre, son pinceladas lo que me gusta daros, dejar aquí darle un altavoz a este arte pobre, y que sepáis que existe, que sepáis que es un arte lleno de muchas posibilidades a la hora de sus artistas crear objetos bastante interesantes. Y nada más, os voy a dejar con imágenes, eso sí, también de este arte pobre, de este arte povera, tanto de artistas como de obras artísticas de este arte povera, que yo creo que son dignas de destacar. Y nada más, lo vamos a dejar aquí, y que nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!